Bienvenidos a este canal de YouTube donde te voy a explicar hoy cómo tú puedes terminar la tesis en 30 días. Si estás utilizando inteligencia artificial y tienes miedo que el Turing te detecte, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a ver de qué manera tú puedes terminar tu investigación en un corto tiempo, en solamente 30 días, de una manera práctica y sencilla. Vamos a ver los errores que todos los tesistas cometen, cómo evitarlos y cómo tener en cuenta que lo importante, ya no funcionan los promágicos, ya no necesitas estar copiando y pegando de la inteligencia artificial, no funcionan los humanizadores y tampoco ese método tradicional como la universidad nos ha estado enseñando para que tú puedas desarrollar la investigación. Pero me gustaría siempre contarte un poquito sobre esta nueva metodología, cómo ha surgido, para que tú entiendas la razón por la cual esa metodología que nos enseñaban, en este caso la universidad o los docentes, no funciona y nunca ha funcionado. Te comento, yo llevo asesorando ya muchísimo tiempo. Dentro de este proceso he visto alumnos que no han logrado terminar la tesis, que se les complicaba por muchos motivos, que se tenían muchísimas dificultades, sobre todo en el proceso de cómo desarrollar una investigación. Pero básicamente la razón por la cual todos no lograban avanza la tesis y sentían un bloqueo, es porque nadie les dice exactamente qué tienen que redactar en cada parte de la tesis, cómo lo tienen que redactar. Y ese es el error que todas las universidades cometen, porque tampoco eres experto en investigación y no necesitas hacerlo para poder desarrollar una tesis, pero sí necesitas tener las herramientas necesarias para que no tengas dificultades y realmente puedas terminar la tesis en 30 días. Entonces, el día de hoy te voy a explicar cómo funciona mi metodología y cómo yo he podido ayudar a más de 200 alumnos a que puedan titularse con 1 hora al día. No necesitas invertir más tiempo porque yo sé que no tienes tiempo, pero con 1 hora al día tú puedes terminar tu tesis en este corto tiempo. Entonces, vamos a enseñarles un poquito sobre la metodología, cómo funciona esta metodología de tesis fácil y cómo tú puedes terminarla en 30 días. Lo primero que nada, nosotros cuando iniciamos con una investigación, auditamos la tesis del alumno. Vemos en qué situación estás, qué variables has elegido, si está acorde a las líneas de investigación de tu universidad, si está para una tesis, por ejemplo, de maestrías o doctorados, si está a ese nivel, si no está, cómo lo podemos replantear. Pero básicamente todo parte de un tema de investigación. Cuanto más específico sea tu tema, pues mucho mejor para tu investigación. Algo que yo veo y el error que incluso yo cometí en mi propia tesis fue que elegí una variable muy amplia, una variable que me demandaba hacer 3 tesis, realmente muy complicado. Entonces, si yo hubiera sabido que la clave de mi investigación estaba en elegir la variable, lo hubiera replanteado, hubiera cambiado y aún así hubiera sido una tesis como muy bien elaborada y sobre todo que pueda sustentar de acuerdo a lo que la universidad me solicitaba. Entonces, definir la variable va a ser la clave para tu investigación. Cuanto más específico, muchísimo mejor. Tener en cuenta también que para definir un tema de investigación va acorde o va de la mano de una problemática. Si tú no tienes muy bien identificado esa problemática, pues claramente también vas a tener muchas dificultades porque no vas a saber cómo sustentar sobre todo para tu propia investigación. Y algo que yo veo mucho es empiezan con el título. Y es algo que realmente los docentes nos dicen, ¿no? Ese es el peor error que puedes cometer. Nunca empieces por el título. Tú tienes que comenzar directamente definiendo tu tema que esté alineado, pero partiendo de una problemática. Y para elegir un tema, existen 7 pasos antes de poder yo elegir el tema, que seguramente en otro video te lo voy a comentar, pero básicamente elegir el tema va a ser la clave. El punto número 2, y también que es muy importante, es que tú puedas aprender a estructurar la tesis. ¿A qué me refiero con la estructura? La estructura es la columna vertebral de tu tesis. Y la parte complementaria, vamos a decirle, son los capítulos de tu tesis. Si tu estructura y tu columna vertebral no está alineado, es como el ser humano. Nosotros, nuestras extremidades no estarían funcionando de la manera correcta. La importancia de tener una estructura es la clave de la investigación porque muchas veces las correcciones o observaciones que te dé el asesor están en base a la estructura. ¿Y a qué me refiero con la estructura? Me refiero
objetivos, problemas, hipótesis, matriz de operacionalización de variables y el título. Si todo esto no tiene una hilación, incluso también la metodología, pues claramente también tu investigación no está acorde a lo que la universidad te va a pedir. Y por esta razón tu asesor te está pidiendo cambiar el tema, reformular objetivos y cada vez tú te estás frustrando mucho más. Es exactamente por la estructura. Y el asesor tiene razón. Sin estructura, tú no puedes avanzar la tesis, no tiene sentido. Si no está estructurado, ¿cómo vas a avanzar la parte complementaria? Si nuestra columna vertebral no está muy bien alineada, ¿cómo nuestras extremidades van a funcionar? Es algo parecido. Entonces, la estructura de la tesis es la parte fundamental, sobre todo si quieres evitar tener las observaciones de tu asesor. El tercer punto importante es la parte de la redacción. Es decir, algo que veo mucho es, utilizamos la IA, que claro que es una herramienta digital que me encanta, yo la utilizo día a día para las tesis, sin embargo, no la utilizamos de una manera correcta. ¿Qué hacemos? Le pegamos el prompt y le decimos, ok, por favor, créame mi marco teórico de la variable y le pones tu tema, digamos que fuera agresividad en jóvenes, ¿ya? Y de acuerdo a este tema, pues construyeme un marco teórico sólido con tales, tales, tales fuentes. O sea, le das un prompt genérico, le das un prompt que encontraste del internet, lo copiaste y lo pegaste. Así no funciona crear un marco teórico o crear una tesis. La IA lo vamos a utilizar en ciertos procesos, pero para redacción no, porque la redacción de alguna u otra manera tiene que ser original, ya que la inteligencia artificial nos va a dar una orientación, pero no va a darte toda esa redacción que tú necesitas plasmar a la tesis. Para ello existe como una estructura y un método. Yo le llamo el método de las tres Cs, que la primera es claridad, la segunda es congruencia y la tercera es la corrección humana. Es decir, yo tengo que tener claridad cómo se estructura un marco teórico. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué capítulos y subcapítulos necesito? ¿Qué ítems necesito desarrollar? Y de acuerdo a esta estructura, yo voy a tener justamente el segundo punto, ¿verdad? Que es una congruencia. Es decir, voy a buscar los documentos que me van a ayudar a respaldar y de acuerdo a mi claridad, a mi estructura y a mi congruencia, que serían mis documentos, con una corrección humana y con la IA, nosotros podemos armar un marco teórico. Pero en este caso ya va de la persona que está desarrollando la tesis, cómo lo va a redactar. Entonces, este método me ayuda mucho a que todas las personas puedan comprender de qué manera se arma un marco teórico, cómo lo tendrías que desarrollar y cómo lo tienes que plasmar al documento. De igual manera, siempre es importante seguir también el lineamiento de la universidad, porque dentro de un marco teórico, por ejemplo, puedes dar bases teóricas, te pueden pedir estado del arte, antecedentes, definición de términos, un marco normativo, etcétera. Entonces, es importante que tú tengas la estructura para que de acuerdo a la estructura tú lo puedas desarrollar mucho más específicamente. Y el cuarto paso y más importante es el tema de la planificación. Yo le llamo un plan 10X. ¿Listo? Que este plan me ayuda mucho a tener una clara idea con microtareas que tengo que desarrollar todos los días, porque también pasa algo que yo escucho mucho. Sheila, yo no tengo tiempo. Sheila, la verdad se me dificulta mucho. En cambio, con un plan 10X, yo sé exactamente cómo lo tienes que avanzar, de qué manera lo tienes que desarrollar, qué tienes que desarrollar cada día, qué párrafos, cómo lo vas a redactar, qué información tienes que añadir para que de esta manera no estés perdido. Porque algo que yo veo mucho es ese bloqueo mental. Y con una planificación y con microtareas, invirtiendo 1 hora al día, tú puedes terminar tu tesis tranquilamente en 30 días. Paso lento, no necesito que corras, no necesito que me armes como una super tesis con inteligencia artificial. Yo necesito que tú tengas una congruencia humana, que desarrolles tu investigación tranquilamente, pero que sepas exactamente qué tienes que redactar. Y cuando un alumno tiene desarrollado este plan de microtareas, créeme que no vas a estar perdido. Se te va a hacer tan fácil desarrollar la tesis que, claro, vas a tener dudas, perfecto, como todos, lo sobrellevamos,
pero se te va a hacer mucho más sencillo a que estés perdido y un día te sientes y digas que voy a desarrollar la tesis y no sepas exactamente por dónde empezar. O que tú tengas mucha información, que también me ha pasado mucho. Tengo alumnos que tengan demasiada información, la variable es muy conocida, listo, perfecto. Y de toda la información que tengo, ¿qué extraigo para mi documento? ¿Cómo lo hago? Entonces, es algo que yo veo mucho en el desarrollo de una tesis. Entonces, chicos, básicamente desarrollar una tesis no es nada complicado, pero sí necesita dedicación, esa hora, inversión de tiempo, esfuerzo, dinero y cualquier herramienta que te ayude a que tú puedas desarrollar la investigación. Recuerda que esto no es magia. Tú necesitas un plan, una estructura para poder desarrollar, ya que sin esta estructura tú te vas a sentir perdido y como pasa siempre, no vas a saber por dónde comenzar. Entonces, si tú estás en estas dificultades de la tesis, déjame decirte que esto lo hemos pasado todos, hemos tenido las mismas dificultades. Sin embargo, hoy en día ya existen herramientas y una metodología mucho más moderna que te va a poder ayudar a desarrollar tu investigación. Si quieres que te enseñe a cómo terminar la tesis en 30 días, sígueme, toca la campanita de notificación porque voy a subirte mucho más material, mucho más estrategias para que tú puedas desarrollar y terminar la tesis en 30 días. Te comento, la tesis no es nada difícil. Quítate eso de la mente. La tesis es sumamente fácil. Es muy sencillo poder terminarla. Solamente te hace falta esta metodología. Nos estamos viendo en un siguiente video y te mando un fuerte abrazo.